aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios no solamente nos cuentan milagros o enseñanzas de Jesús, sino que también revelan escenas de la vida cotidiana del Señor y de sus discípulos. Por ejemplo, esta. Yo, leyendo este texto, me acordaba de mi mamá, y seguramente muchos se acordarán de la suya o de su padre cuando somos niños y los padres nos educan y repiten y no hacemos caso, y al final nos dicen: métete esto bien en la cabeza de una vez, aprende esto de una vez, te lo he dicho 1000 veces. Esto no lo olvides, porque están poniendo el énfasis, el acento en algo que consideran muy importante y que como niños no sabemos valorar. Métete esto en la cabeza, de una vez ya, métetelo en la cabeza. Esas palabras que yo escuchaba de niño tantas veces a mi mamá, bueno, pues esas palabras son las mismas que usa Jesús. Meteos bien esto en la cabeza. No querían enterarse. Lo dice a continuación el evangelista. No querían enterarse. Dice que les resultaba oscuro el lenguaje, pero no querían enterarse, porque dice que no se atrevían a preguntarle. Les daba miedo preguntarle, porque no querían enterarse. Es decir, en el fondo sabían perfectamente a qué se refería el Señor. Tampoco era tan difícil de entender. O sea, hoy nosotros que conocemos la historia sabemos claramente a qué se refería Jesús, pero tampoco era tan difícil de entender que el Señor estaba diciendo: meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. O sea que, y otras veces además el Señor era mucho más claro, mucho más contundente. Métete esto en la cabeza, dice Jesús a cada uno de nosotros. Métete esto en la cabeza. Sin la cruz no hay redención. No es que le van a entregar por cualquier motivo, no, le van a entregar, aunque aquellos que le entregan y le matan no fueran conscientes de ello, porque tenía que salvar a los hombres, tenía que salvarnos, tenía que redimirnos con su muerte cruel en la cruz. Pero le van a entregar, y esa es la causa, no solo porque él se hacía igual a Dios, sino también porque estaba yendo en contra del orden establecido, en contra del sistema. El sistema siempre ha existido, la estructura siempre ha existido, y siempre la estructura se ha deificado, es decir, ha intentado ponerse en el lugar de Dios. Cada tiempo ha tenido su estructura distinta. En unos momentos habría sido la Roma de los emperadores que deificaban al emperador, lo cual no evitaba que lo mataran uno tras otro, pero eran dioses. Esa era la estructura que se consideraba imprescindible para la supervivencia del imperio. Unos cristianos que decían: no podemos echar incienso en la estatua del emperador porque no le reconocemos como Dios, eran perseguidos. Estaban yendo en contra de la estructura. Su fe les hacía ser indómitos. No se arrodillaban nada más que ante Dios, a los leones con ellos. Al final vencieron incluso a los leones. Pero ha sido así en cada momento de la historia. La época de la llamada cristiandad, cuando en la Edad Media era tan importante la figura de la Iglesia, tan decisiva la opinión de un papa, hasta el punto de que consiguió en una ocasión destituir al emperador alemán y que él acudiera a pedir penitencia pública descalzo en invierno en la nieve ante el castillo de Canosa en Italia. Bueno, pues en esa época estaba la lucha contra el sistema, la lucha que era la lucha de la Iglesia para conseguir que fueran los papas los que nombraran los obispos y no los emperadores. Después vino la lucha contra, por ejemplo, Napoleón, que se llevó al papa a París y le
le trató tan mal que murió el Papa, que le obligó a coronarle emperador a él y a Josefina. Después estuvo la lucha, y estoy pasando rápidamente, estuvo la lucha, por ejemplo, contra Hitler, contra el sistema de Hitler, o contra los comunistas, contra el sistema comunista. Lucha contra el sistema comunista que aún continúa. Hay que ver lo que está sufriendo la Iglesia en países como Venezuela o como Cuba o como Nicaragua y otros que avanzan por ese mismo camino. Siempre ha sido así. Hoy la lucha es, bueno, en países comunistas, como acabo de citar, pero en general es contra el nuevo orden mundial. Los obispos africanos, y no solo los obispos, hablan una y otra vez de la imposición cultural, con consecuencias terribles como la aceptación del aborto o la aceptación de la homosexualidad, que va condicionada a la ayuda económica para el desarrollo. Si no apruebas estas leyes, no hacemos inversiones en este país o no te concedemos créditos. Son denuncias permanentes de los obispos africanos. Y ahí, también en tantos países latinos, sobre todo países pequeños, Guatemala o El Salvador o Honduras, con una coacción permanente para que acepten las condiciones del nuevo orden mundial. Condiciones que han calado y han sido aceptadas dentro de la propia Iglesia por un amplísimo sector, me atrevo a decir que mayoritario, y que tenemos que aceptar las condiciones del nuevo orden mundial en todo, no solamente en el tema del aborto. El Señor nos dice, tienes que aceptar la cruz. Yo la acepté y tú tienes que aceptar la cruz. La cruz de seguir la suerte de Cristo. La cruz de ser incomprendido, perseguido, y no solo por los enemigos de fuera, sino también por los enemigos de dentro, los que se han doblegado ya al nuevo orden mundial. Pero también tienes que aceptar la cruz, que no está ligada a eso, sino a la vida cotidiana. Te estás haciendo mayor, estás perdiendo facultades, necesitas ayuda, necesitas comprensión, y a veces te la dan y otras veces no te la dan, porque estar con un mayor pues siempre es pesadito. O bien, aunque no seas mayor, tienes una enfermedad, estás sin trabajo, es terrible el flagelo del paro, del no tener empleo, que castiga a tantísimos hoy en el mundo y que es realmente una pesadilla para muchísimas personas. Tantos y tantos problemas que algunos lo llamarán de otra manera, pero que nosotros identificamos siempre con este nombre, la cruz. Meteos bien esto en la cabeza, dice Jesús. Repito, como la mamá que se da cuenta de que sus hijos no se están enterando de nada y que están a otra cosa, que están entretenidos con juegos o hoy en día diríamos con la Play o con el chat, no te estás enterando de nada. Y te lo insisto, te lo repito, métete esto en la cabeza. Sin la cruz no hay salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. Ellos no saben más que matar. Los problemas los resuelven matando. Quizás se deba hablar también de la cultura de la huida. Los problemas se resuelven huyendo. Nosotros los católicos hablamos de la cultura de la vida. Y la cultura de la vida es la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la generosidad, del amor. La cultura de la vida es más difícil que la cultura de la muerte, pero la cultura de la vida es la única que tiene esperanza y posibilidades. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda siempre al Señor, mostrarle nuestras llagas, nuestras heridas, nuestra fragilidad, sin miedo. Pedir ayuda, Señor, ayúdame a dar la medida que tú quieres. Ayúdame a estar firme defendiendo la fe. Ayúdame a llevar la cruz de cada día. Sin ti no puedo, pero contigo, Señor, todo es posible. Ayúdame, Señor, que así sea.